Encargado del despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara, acusó a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua por provocar inestabilidad política al intentar detener al exgobernador, a Javier Corral, el miércoles en un restaurante aquí de la colonia Roma en la Ciudad de México. En la línea está justamente el abogado de Javier Corral, Javier Schute, a quien le agradezco mucho que me tome la comunicación. Abogado, muy amable, gracias. Buenos días. Azucena, buenos días, muchas gracias a ti y a tu equipo y saludo a todas las personas que te ven y que te escuchan, estoy a tus órdenes. Muy amable, abogado. A ver, varias cosas decía ayer Ulises Lara. La primera es que le llamó la atención que estos actos hayan sido difundidos un día antes de la entrega de la presidenta Claudia Sheinbaum, que fueron planeados con dolo, con fines políticos y no jurídicos. ¿Coincide, abogado? Sí, Azucena, coincidimos plenamente con la posición expresada por el encargado del despacho en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Este acto, para decirlo con claridad, es una tremenda injusticia que se buscó cometer en contra del senador electo Javier Corral Jurado, pero en contra también de la estabilidad política en este país, en contra también de quienes ejercieron el derecho al voto, de lo cual resultó electo como senador. ¿De Javier parte Corral. de quién y con qué objetivo, según ustedes, abogado? Sí, yo lo que te diría es que tenemos una injusticia en cuanto a la forma, en cuanto al fondo, en cuanto a lo político, y tenemos una injusticia en lo jurídico, en lo mediático y en lo político también. Entonces, si te parece bien, para agarrar un poco de orden, yo podría irme así, para decir, en primer lugar, el actuar de estas autoridades de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua en la Ciudad de México violó la soberanía de esta ciudad. Invadieron competencias, atribuciones y facultades que no tenían, buscando ejecutar un mandato para la captura de Javier Corral en absoluta ilegalidad. A ver, déjeme hacer una pausa ahí. La autorización. Aseguran que hay un convenio y que tenían la autorización, abogado. Eso asegura Chihuahua. Sí. Se ha abusado de una ambigüedad en el lenguaje y precisamente se ha omitido una utilización precisa y rigurosa del lenguaje como debe hacerse desde el punto de vista jurídico. El convenio de colaboración entre fiscalías de todo el país existe y está vigente. Habría que revisar, bueno, más bien ya lo dijo el día de ayer el encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Fiscalía Anticorrupción, en primer lugar, no es parte de ese convenio. Ya con eso están fuera del marco legal. Pero incluso suponiendo sin conceder que fueran parte o que lo hubiera hecho la Fiscalía de Chihuahua, no basta con que soliciten la colaboración, sino que esa solicitud pues tiene que ser respondida. Y la respuesta, en su caso, puede ser negando la colaboración o autorizando la colaboración. Bueno, pues no se había ni negado ni autorizado todavía la colaboración, estaba en trámite. Ellos pretendían decir que la autorización de la colaboración que permitía el ingreso de sus agentes a la Ciudad de México, que era suficiente. En realidad, o sea, dijeron que esa autorización la tenían, pero lo que tenían era un documento interno de la Fiscalía. Pero si te parece, entonces ese es el primero. Usted me dice, en la forma, ¿no? No están en el convenio de colaboración y aunque lo estuvieran, no tenían autorización. Esa es la conclusión respecto a la Fiscalía Anticorrupción. Y si quieres agregamos un tercero, y aún si tuvieran la autorización requería que estuvieran con ellos agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México y no estaban con ellos. Bien. Entonces, por lo menos son 3 razones, cada una de ellas de manera independiente sería suficiente para decir que el actuar en la forma fue ilegal y por lo tanto un intento de privar de la libertad a Javier Corral. Bien, el siguiente personaje o protagonista. Esto fue en cuanto a la forma, digamos que en cuanto al fondo, porque esto es una tremenda injusticia. A Javier Corral, quienes le han pretendido imputar responsabilidades, quienes han acusado, señalado, no en esta, sino en muchas otras ocasiones, por supuestos actos de corrupción, empezó con un cajón del escritorio. Me platicaba el senador electo de la Casa de Gobierno de Chihuahua, fue la primera vez que intentaron decir que él había hecho algo indebido. Son precisamente las personas o el grupo político respecto del cual él, como gobernador de Chihuahua, en su momento, hizo una importante investigación, la Operación Justicia para Chihuahua, que creó incluso la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, que ahora se pretende usar en su contra, para investigar una serie de conductas de relevancia incluso nacional, incluso político-electoral, desde luego del desfalco de recursos públicos. O sea, a los que persiguió lo persiguen. ¿De quién hablamos? ¿De Duarte? ¿De quién hablamos? Ahora lo persiguen a él ¿De quién manera
aberrante. Para decirlo con claridad, Azucena, Ajá. en concreto esta acusación, lo que se ha hecho público, de manera muy responsable, por cierto, por el titular de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, quien asevera de manera tajante y por lo tanto viola la presunción de inocencia del hasta ahora investigado, dijo, ordenó que se robaran X cantidad de las arcas del estado de Chihuahua. 48 millones de pesos, algo así. Simuló un contrato con un despacho Sí. para la reestructura de la deuda. No fue una simulación, lo ha dicho públicamente ya. ¿Qué recibieron a cambio de esos 48 millones, abogado? La cantidad que fue, se pagó en efecto como honorarios a un despacho, una sociedad civil constituida conforme a derecho para que hiciera, como lo hizo, una reestructura gigantesca de la deuda con muchísimas instituciones financieras. Esto es lo que ha dicho públicamente el senador electo Javier Corral Jurado. O sea, ¿le pagaron 48 millones como servicio a un despacho? Sí. ¿Para reestructurar la deuda? Sí, y el punto es que se ejecutó este servicio y se tienen, entiendo que son muchísimos tomos y decenas de miles de documentos que acreditan este trabajo, pero de un plumazo la Fiscalía dice, no hay ningún entregable, no se hizo nada, fue una simulación. Esto es falso, lo que pasa es que no le han dado la oportunidad a las partes de acreditarlo. ¿Por qué? Porque en lugar de buscar esclarecer los hechos, que ese es el principal objetivo del proceso penal y a lo que debió abocarse la Fiscalía, el artículo 20 constitucional establece claramente que el objeto del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, el culpable no queda impune, desde luego también, y los derechos de la víctima a que se repare el daño. Pero el punto es que en la protección del inocente y en el esclarecimiento de los hechos falló tremendamente la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, Azucena, porque ¿por qué nos citaron ahí a que viniera este despacho? O incluso ¿cuál es el despacho, abogado? Para que aclararan y se pudieran dar cuenta que en efecto este servicio se prestó completamente conforme a derecho y que estaba totalmente dentro de los rangos, que tenían la capacidad, que se había hecho, en fin, todo conforme a la ley de adquisiciones. Pago a cambio de un servicio. ¿Cuál es el despacho, abogado Javier? El despacho, no tengo aquí el nombre a la mano, es público, está en distintos comunicados. Bueno, porque si no lo quiere escuchar la Fiscalía, despacho pues... López Elías Finanzas Públicas, Sociedad Civil. Despacho López Elías Finanzas Públicas, muy bien. Sociedad Civil. Pues lo buscamos, si ellos están en esa disposición, si la Fiscalía no, pues los escuchamos acá. Ahora, el fiscal anticorrupción sostiene que su cliente es un prófugo de la justicia. Ese justamente me da puente al tercer rubro de injusticia. Ajá. Ya vimos la injusticia de la forma, la injusticia del fondo, pasamos ahora a la injusticia en lo político. Nada más falso que decir que Javier Corral es prófugo de la justicia. Azucena, de entrada, el fiscal anticorrupción lo que declara públicamente es, para nosotros ya lo tenemos como prófugo. Lo declaramos en este acto casi, ¿no? Como si fuera una solemnidad, queda declarado como prófugo. La calidad de prófugo de la justicia, Azucena, se demuestra, no se declara. Es prófugo de la justicia quien huye materialmente del actuar legal de una autoridad, no quien se defiende legalmente de una arbitrariedad con los recursos a su disposición. Y esto no solamente lo decimos nosotros como parte de su equipo jurídico, sino que lo dice también la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, competente en su momento para resolver si la hay esta cuestión. Lo que se requiere es que haya una verdadera actividad de sustracción. Sí. Ahora, si son peras o son manzanas, su cliente no puede pararse en Chihuahua. En Chihuahua, desde luego que no vamos a ser tan ingenuos para ir a Chihuahua, donde no vamos a encontrar otra cosa que arbitrariedad e injusticia. Aguántame tantito, abogado. Déjeme brincar el corte, abogado, por favor. ¿O usted ve una posibilidad de riesgo de que no logre tomar protesta a su cliente como senador? Azucena, de nuevo los agradecidos somos nosotros, gracias a ti por la atención a este importante asunto. No, el senador electo ya fue votado. Ya no solamente están en juego sus derechos políticos, sino también los derechos políticos de quienes ejercimos nuestro derecho al voto, las pasadas elecciones de las cuales resultó triunfadora la coalición que será la gobernante, en la cual está el partido Morena, en cuya lista de diputados de asignación por el principio de mayoría relativa está el senador electo Javier Corral Jurado, y en esa medida ya no solamente es respetar sus derechos políticos para ejercer este cargo, sino también de quienes votamos por él. En esa medida, y recapitulando, tenemos la injusticia en la forma
acreditada en el fondo, ya también explicada, y la injusticia en lo político. En efecto, esto, además de atentar en contra de su libertad, ha sido también una manera de atentar en contra de su trayectoria, en contra de sus derechos políticos, pensando que si lograban ejecutar ellos la orden, pues buenísimo, ya lo privaban de su libertad. Y si no la lograban ejecutar, iban a decir, como lo han hecho, que entonces está prófugo de la justicia. Qué fácil sería, Azucena, contra cualquier adversario político, librar una orden de aprehensión, mantenerla oculta y al muy poco tiempo antes de que deba tomar protesta del cargo para el que fue elegido, sacarla, intentar ejecutarla incluso legalmente. Pues, Entonces, o se logra y se le detiene, o no se logra y se hace este argumento mañoso y manipulador de que está en situación de prófugo de la justicia. Esto no es así. Incluso la Constitución Estatal de Chihuahua, en su artículo 23, establece que solamente se suspende el ejercicio de los derechos del ciudadano chihuahuense por estar procesado criminalmente desde el auto de vinculación a proceso. Sin dar aquí una clase de derecho procesal penal, el auto de vinculación a proceso viene después de la audiencia inicial. A la audiencia inicial se convoca a la parte investigada por una de tres formas: el citatorio, la orden de comparecencia o la orden de aprehensión. Bien. Se buscó al senador electo vía orden de aprehensión cuando se le pudo haber citado a Azucena, tan sencillo como habérsele citado. Esto demuestra precisamente lo que mencionaba ayer el fiscal de la Ciudad de México, el dolo en el actuar de las autoridades de Chihuahua, porque libran una orden de aprehensión contra una persona que está plenamente localizable. Y por último, y este es el último argumento de por qué no está prófugo de la justicia, justamente la orden de aprehensión, si es un medio de conducción del imputado al proceso, si es una manera de acercarlo por primera vez al proceso, ¿cómo se pretendería que desde que está librada la orden de aprehensión ya perdió o se suspendieron sus derechos políticos, si ni siquiera ha tenido oportunidad de defenderse? Además tiene ya un amparo, ¿no? No lo pueden ya aprender, por lo que leí la semana pasada. Es correcto. Se tiene, el amparo es un juicio que tiene dentro del amparo una medida que se llama suspensión. En este momento está otorgada ya una suspensión provisional en contra de todas las autoridades señaladas como responsables respecto de cualquier orden de aprehensión que tienda a ejecutarse contra el quejoso, que es Javier Corral. Es importante decirlo además, la ley de amparo prevé que el juez de amparo, la jueza de amparo, dicte medidas al otorgar la suspensión a fin de que la persona quejosa no evada la acción de la justicia. Es decir, el juez de amparo dice, está bien, no te pueden detener con motivo de la orden de aprehensión, pero te pido, por favor, que vengas a mí periódicamente, por ejemplo. Te pido que garantices con una cantidad económica. En fin, establece condiciones, medidas que debe cumplir el quejoso, y dice textualmente el artículo 166 de la ley de amparo que estas medidas son a fin de que no evada la acción de la justicia. Entonces, ¿cómo me van a decir que ya evadió la acción de la justicia si está en este momento bajo la protección de una suspensión condicional, suspensión provisional, que establece estas medidas para su efectividad? Esto no es así. Déjeme hacerle... Corral goza de sus derechos políticos. No voy a entrar al tema del video, que si lo rescató el fiscal, que si no, cada quien tendrá su criterio una vez que se vio el video. Porque también ahí hay una injusticia. Pero es real, ¿no? El video, pues... Sí, pero como sabemos... esté filtrado, se lo hayan pasado a alguien o no, pues es real. Y ayer lo mencionó el encargado del despacho en la fiscalía. Sí lo escuché. Pero bueno, pues independientemente que si se lo pasaron a alguien o no, pues no es un delito, era en lugar público. Independientemente de eso, como bien lo dices y coincido contigo, lo que dijo el fiscal es que debe investigarse la manipulación que se ha hecho del mismo video, porque se hizo un recorte y un empalme de escenas para contar una historia de manera que se manipula, incluso se viola el derecho a la información de las personas que lo que quieren saber es qué es lo que realmente pasó. Y te lo digo yo, pues lo que realmente pasó la noche del 14 de agosto fue que la Fiscalía de la Ciudad de México protegió a un ciudadano en el ámbito de sus atribuciones y facultades y competencias, porque evitó e interrumpió la comisión de delitos en su contra. Ojalá que así fuera con todos, era un poco la crítica, ¿no? Ojalá que así fuera con todos los ciudadanos, pero pues bueno. Déjeme preguntarle otra cosa. ¿Dónde está Javier Corral ahora? Javier Corral está en la Ciudad de México, está en total normalidad, está pues en sus funciones, dentro de los encargos que tiene, y a la espera de que llegue la fecha para la toma de protesta. ¿Está en actividades públicas o está pues resguardado por si acaso?
No, está en sus actividades normales, está acudiendo a citas, recibiendo a personas, ha dado muchas entrevistas en medios que pueden ser consultadas, en fin. Ninguna presencial y ninguna con nosotros, que lo hemos No, buscado también, sí ha abogado. sido presencial, habrá que buscar la entrevista. Este, Cedric Raciel, el periodista del País, que le dio, si no me equivoco, pero lo dice en la pero propia fue a su entrevista, despacho. dentro de Bueno, su departamento en la Ciudad de México. exacto, Como lo exacto. dice la propia nota, incluso la fotografía que aparece, es decir, está en total y completa Bueno. normalidad. Bueno, pues si volvamos a hablar, abogado, vamos a ver cómo transcurre esta situación de aquí al 1 de septiembre. Ya no falta casi nada. Y si su cliente, pues quiere venir aquí al estudio, yo le pido si le puede transmitir este mensaje porque lo hemos buscado. No hemos tenido éxito, pero hemos tenido la fortuna de poder hablar con usted y se lo agradezco mucho. Claro que sí, Susana, con muchísimo gusto yo le transmito ese mensaje y de nuevo muchísimas gracias Muchas gracias. por el tiempo para la Gracias información. a usted, abogado Javier Schute.